A ver, ahora sí, muy bien. Vamos a ver si aguanta el micrófono. Bueno, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente. Reiteramos la bienvenida y siempre recordando, y lo que también muy oportunamente decía Diego, ¿no? Que dentro de los propósitos de Dios nos permite estar hoy aquí para oír su palabra. Y esa es la voluntad del Señor, que podamos conocer más de la Escritura y por sobre todas las cosas encontrarnos con Jesucristo si aún no lo conocemos, ¿no? Que eso es lo más importante, es el comienzo, es el puntapié inicial, es el primer paso para toda una nueva vida, como nos enseña el Señor, ¿sí? Vamos a ir muy oportunos también los coros, vamos a ir a Juan, capítulo 7. Evangelio de Juan, capítulo 7. Vamos a leer 3 versículos de allí. Versículo 37 al 39. Dice así: En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Si vemos un poquito antes, en los títulos que suele aparecer en nuestras Biblias, dice que allí Jesús está en la fiesta de los tabernáculos, para ubicarnos. Jesús está en una fiesta y está en el último día de esta fiesta. Dice, en el último y gran día de la fiesta. Fíjense, vamos a ver un texto nomás, Levítico 23. Convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Aquí estaba el Señor, ¿no? Allí estaba Jesús en esta fiesta, en el último día, y era un día de fiesta, ¿no? Como dice la Escritura, un gran día. También nos enseña que es el día donde ya se había realizado la cosecha, así que había, la verdad, un espíritu alegre, de gozo, de plenitud, de efervescencia, y el objetivo también era celebrar y festejar esto, ¿no? Pero es tan precioso lo que ocurre aquí. Dice que Jesús se puso en pie y alzó la voz. Así como ocurría en el templo cada uno de estos días, dice que los sacerdotes concurrían y buscaban agua y volvían con este cántaro y la regaban allí a los pies del altar, ¿no? Y dice que también en ese momento volvía a cantar y a expresar el pueblo lo que nos dice allí en Isaías capítulo 12. Vamos a ir a Isaías. Capítulo 12. Acá está, se me había perdido. Versículo 2 y 3 podemos leer. Dice: He aquí Dios es salvación mía,
me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza, mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Dice el versículo 3, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Como una expresión de lo que había de venir, como una expresión del deseo profundo de los sedientos, ¿no?, de los cautivos, de los oprimidos, por la maravillosa salvación que había de venir. Y dice que en ese momento donde el sacerdote derramaba delante del altar este agua que buscaba allí del estanque de Siloé, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación, ¿no? Y me imagino todo el pueblo allí reunido, observando este hecho, y allí seguramente es el momento donde el Señor se puso en pie y alzó la voz. Y el Señor no es alguien improvisado, ¿no? No, en ninguna manera. Cada uno de sus movimientos, de sus palabras, y donde Él debía estar era así que lo había diseñado. Fíjense que en otras oportunidades también en los evangelios vemos cómo el Señor, cuando alguna profecía era leída, Él mismo expresó, bueno, que esa profecía fue cumplida en aquel momento, en su propia persona. ¿Cuántas veces el Señor, cuando evidenció y expresó en su propia persona que Él era el cumplimiento, ¿no?, fue rechazado y muchas veces a punto de ser apedreado? Y aquí en esta no fue una oportunidad distinta. En el momento donde se cantaba y donde se miraba hacia adelante con ese profundo deseo de ser saciados, de encontrar satisfacción, es cuando el Señor se levanta allí y alza su voz, Y fíjense lo que dice, volvemos allí a Juan 7, dice, en el último gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Seguramente que en alguna oportunidad de nuestra vida hemos experimentado una sed profunda, luego tal vez de algún trabajo, de alguna larga jornada, ¿no? Y la verdad que es lo único que uno desea, ¿no? Calmar esa sed, disponer de ese vaso, de esa botella de agua refrescante que sacie lo que nuestro cuerpo está gimiendo, está clamando. Y fíjense que aquí el Señor se levanta y usa y toma esta figura de lo que es la sed. Y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y no fueron palabras al azar, no fueron palabras improvisadas, como decíamos recién, sino que el Señor, conociendo lo que estaba sucediendo, usa este momento para poner en alto su persona y mostrarse y hacer este llamado y expresar estas palabras. Apropiándose de la más profunda insatisfacción, de la sed espiritual que tenían estas personas, porque anhelaban algo, anhelaban lo que iba a saciar su necesidad, su sed, pero aún no venía, aún no encontraban lo que saciara su sed. Y aquí el Señor les dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, venga a mí y beba. Podemos decir que el Señor conocía perfectamente lo que había en cada uno de los corazones que estaban allí observándole, que estaban allí mirándole, que quizás estaban sorprendidos por lo que acababa de suceder. Y seguramente que el Señor en esta noche, no debes dudar de que aquí o en el lugar donde te encuentres conoce perfectamente tu corazón y te hace el mismo llamado. Y es lo que sentía en mi corazón, porque también escuchando también unos estudios y hermanos decían qué importante es que podamos compartir lo que verdaderamente hemos experimentado. Y cuántas veces hemos sentido esa sed, esa necesidad. Cuántas veces yo en mi propia persona, en mi vida, muchas veces aún conociendo al Señor, podemos transitar momentos de sed espiritual, donde nos encontramos insatisfechos, donde hay un vacío en nuestro corazón. Y hoy quiero
hablar un poquito de dos objetivos, ¿no? De aquellos que tal vez en esta noche se encuentren con un vacío profundo en su corazón, porque aún no han conocido a Cristo, no han conocido a Jesucristo, no han conocido a aquel que alzó la voz en este último y gran día de esta fiesta y se proclamó a sí mismo como aquel único capaz de saciar plenamente esa sed. Pero también quiero que dirijamos nuestros pensamientos a nuestras vidas si somos hijos de Dios, porque a veces como hijos de Dios también transitamos momentos de profunda sed en nuestra vida, de vacío interior. Hay diferentes circunstancias, tal vez difíciles en nuestra vida, que nos llevan a encontrarnos vacíos y a querer y a anhelar, como anhelaba el pueblo, eso que satisfaga y que sacie, y que cambie y que calme lo que siente nuestra alma, lo que siente nuestro interior. Y la verdad que todo ser humano seguramente transita por momentos de extrema sequía interior, donde no encontramos eso que satisfaga verdaderamente, donde cambie quizás el contexto, la situación, la realidad en la que nos encontramos viviendo. Hay realidades tan difíciles, hay realidades tan complejas, que hasta el mismo protagonista de esa realidad le es difícil expresar, le es difícil compartir. Y muchas veces se llevan guardadas muy profundo en el corazón, muy profundo dentro de nuestra alma. Eso que nuestra alma en la intimidad desea y anhela y no puede encontrar. Y no puede encontrarse satisfecho. No puede encontrar eso que sacie, que calme y que permita levantar la mirada. Podemos entender lo que es la sed espiritual, entendiendo que es lo mismo que sucede cuando es una sed física, ¿no? Deseamos eso que calme nuestra sed. Y muchas veces está lejano, muchas veces no está a simple vista. Y fíjense que aquí, por eso decimos que es muy oportuno, porque era una fiesta, era un momento de regocijo. Y el Señor no les dice si alguno tiene sed porque nadie la tenía, sino porque el Señor sabía que todos sufrían de una profunda sed espiritual. El Señor Jesucristo, siendo Dios mismo, al pararse en ese momento y mirar a la multitud, me imagino con palabras llenas de compasión, llenas de amor. Y es las mismas palabras que hoy te transmite y te dice, si alguno tiene sed y conoce que tiene sed, venga a mí y beba. El Señor conoce que tenemos sed. El Señor conoce y sabe perfectamente que muchas veces hay vacíos profundos en nuestro corazón, tal vez desde la niñez, que aún habiendo conocido la verdad del Evangelio y teniendo a Cristo en nuestro corazón, muchas veces no son resueltos. No son resueltos. Porque creemos que la vida cristiana es otra cosa, y la vida cristiana es para resolver los conflictos, es para resolver los problemas, es para resolver los vacíos internos, profundos y espirituales. Porque Cristo vino a hacer la obra completa, desde adentro, desde lo más profundo de tu ser, transformándote en una nueva criatura. Pero muchas veces, queridos hermanos, aún seguimos con sed, seguimos vacíos. Y aquí había una fiesta, y dice que a pesar de la fiesta, a pesar de la religión, a pesar del contexto festivo, de regocijo, de abundancia, porque la cosecha, los graneros estaban llenos, había vacío, había sed, había sed. Fíjense lo que dice, vamos a ir Jeremías capítulo 2, versículo 13. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, dice hablando Dios, me dejaron a mí, dice, fuente de agua viva, y dice, cavaron para sí cisternas. ¿Y cómo eran esas cisternas? Rotas, que no retienen agua. Y las cisternas, cuando nos habla la Escritura en este caso, viene a ser todo lo que el hombre construye
para camuflar, para de alguna manera revestir con fiesta, con regocijo externo, con un contexto aparente de abundancia, pero que cuando vamos al interior del alma sigue estando el vacío, sigue estando la sed, sigue estando lo no resuelto, sigue estando lo que nuestra alma desea y no puede alcanzar. A pesar de ese contexto, dice que son cisternas rotas que no retienen el agua que calma la sed. Imagínense lo que debe ser para un hombre, una mujer estando en el desierto, en una extrema agonía y tener una vasija rota, que se la llenen inmediatamente y a los 2 pasos ya no haya agua. Eso trae amargura, trae tristeza, trae agonía. ¿Cuántas veces es la realidad nuestra? La tristeza, la desesperanza, la agonía, la amargura, la frustración, la depresión, porque tal vez hemos construido cisternas rotas en nuestra vida y no hemos podido reconocer aún la fuente. No hemos podido reconocer a aquel que te invita a beber de un agua que no se agota, de un agua que verdaderamente dice aquel que bebe esa agua no volverá a tener sed jamás, como le dijo a la mujer samaritana allí al lado de ese pozo. Es un agua preciosa, es un agua eficaz. Pueden haber muchas cosas externas, queridos hermanos. La religión no te va a salvar. La religión, los ritos, las buenas costumbres no pueden aliviar la sed profunda interior del alma. Por eso el llamado no es solamente a la persona que no conoce a Cristo. Es también a analizar nuestra vida, porque pueden haber cosas que nos impiden avanzar, que nos impiden crecer, que nos impiden disfrutar de la nueva vida que nos ha dado el Señor. La insatisfacción en el ser humano causa mucho daño, genera un montón de otras cosas, tanto físicas, emocionales, psicológicas, y no te dejan avanzar, y no te dejan disfrutar muchas veces, siempre, de lo que Cristo quiere darte, de lo que Cristo está dispuesto a darte. Y por eso es a revelarnos a nosotros. El Señor sabe, conoce la necesidad interior, no mira lo exterior. Acá entre nosotros nos podemos engañar fácilmente con una sonrisa o lo que hacemos siempre, ¿cómo estás? Bien. Podemos engañarnos unos a otros, pero el Señor sabe lo que hay en nuestro corazón. El Señor sabe si hay tristeza, si hay angustia, si hay miedo, si hay temor. El Señor sabe si hay insatisfacción. El Señor conoce ese vacío que nos lleva a tomar muchas veces decisiones buscando cambiar las realidades de nuestra vida. Algunos se encaran por lo que es el dinero, otros por el trabajo, otros por los diferentes, un nivel social, otros por las relaciones. Hoy estamos viviendo a nivel matrimonial crisis, ¿no? Crisis. La familia, ¿no? Pero muchas veces no es echarle la culpa al otro, es el vacío propio de la persona, es la insatisfacción propia de la persona, que le lleva a tomar decisiones apresuradas, equivocadas. Y en ese manotazo de ahogado tratar de buscar algo que sacie, que cambie esa realidad que hoy le aflige. Y dígame si no es así la condición de este mundo, ¿no? Tratando de... el mundo hoy hay un gran avance de lo que es el entretenimiento, y esto es un síntoma. Hay empresas multimillonarias que su función es entretener, sacar a esa persona de su realidad y llevarlo a un tiempo lo más que se pueda de entretenimiento.
Y el ser humano está buscando eso. Salir de su realidad, salir de su realidad. Salir de lo que le está pasando. Pero es mirar en otra dirección. No es mirar a aquel que se levantó y alzó su voz. Lamentablemente, esto se toma como locura, ¿no? Pero es el mensaje de las Escrituras, es el mensaje del Evangelio, es el mensaje de Dios para tu vida, para tu alma, es el mensaje que te lo transmite alguien que conoce, que no necesitas contarle lo que pasa en tu vida, porque Él ya lo sabe. No necesitas contarle, pero es muchas veces necesario. Él conoce perfectamente lo que hay en tu corazón. Por eso es el mensaje de Dios para el hombre que camina en una dirección totalmente equivocada, buscando el entretenimiento, buscando lo exterior, buscando lo vano y pasajero, y no se enfoca en solucionar y en llenar ese vacío interior, que es del alma, que es el origen del verdadero problema. Porque en realidad el problema no es el trabajo, el problema no es el dinero, no son las amistades solamente, el tener o los diferentes contextos o las cosas que pueda hacer, sino es el uso que se le da a todo ello. Porque surge de un corazón caído, surge de un corazón que se aleja de Dios, surge un corazón que está vacío, y lamentablemente todo lo que ofrece este mundo es vano y pasajero. No hay nada verdadero. ¿En qué estamos insatisfechos? Quiero preguntar a tu vida, a tu corazón, ¿en qué estás insatisfecho? ¿En qué estás insatisfecha? ¿Qué es lo que te hace por allí no dormir de noche? ¿Qué es lo que hace que tu mente divague en diferentes pensamientos? A veces nos enteramos de situaciones extremas que llevan a cabo las personas, como es el suicidio. ¿Cómo puede ser que algo lleve a un alma a una decisión así? ¿No? Es que lo que ofrece este mundo no alcanza. Lo que ofrece el ser humano, el hombre, no alcanza. Solo hay buenas intenciones muchas veces para aliviar, pero no para saciar. No para saciar. Y alguien que nos habla mucho de esto es el libro de Eclesiastés. Vamos a ver algunos versículos. Dice Eclesiastés 1:14, vamos a leerlo rápidamente. Dice: miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Sabiduría había en observar, en mirar, en el entendimiento, en considerar lo que sucedía en este mundo, en el mundo. Y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. El 1:8. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír, ¿no? Siempre quiere más. Nunca se sacia, siempre quiere más. No hay algo que sacie. ¿A quién no le ha pasado? A veces queremos llegar a obtener algo, a comprar algo, ¿no? Y decimos, no, cuando compre esto, ya, porque antes lo mirábamos de abajo, pero cuando llegamos ya empezamos a mirar el que sigue, ¿o no es así? El ojo nunca se sacia de ver. El corazón nunca se sacia de querer algo más. ¿Y cuántas veces nos pasa, no? A veces uno está en esa situación y digo, no puede ser, ¿no? Quizás uno oró por algo, clamó al Señor, ¿no? Señor, en tu voluntad, y uno llega y lo obtiene. ¿Y por qué cuando uno lo obtiene no lo recibe con todo el regocijo y le dura 2 días? Al tercer día ya estamos viendo, a ver, cómo lo podemos mejorar, ¿no? ¿Cómo podemos cambiar? ¿Cuántas veces nos pasa eso? Es la realidad, ¿no? Es nuestra realidad como seres humanos. No nos saciamos.
de lo que pertenece, en lo que pertenece a este mundo. No hay nada que sacie nuestra alma. ¿Qué es lo que quería el hombre más rico de este mundo? Decía, $1 más, ¿no? $1 más. 4:8. Está un hombre solo y sin sucesor, sin hijo, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo? Y defraudo mi alma del bien. También esto es vanidad y duro trabajo, ¿no? ¿Cuántas realidades nos muestra este versículo, ¿no? 5:10. El que ama el dinero no se saciará de dinero, dice, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Isaías 55:2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Hay objetivos muchas veces en el corazón que solamente son lo terrenal, ¿no? Lo que pertenece a este mundo, objetivos pasajeros, pero no sacia, no sacia. A veces tenemos que darnos cuenta tarde de estas cosas, ¿no? Por eso el llamado de Dios es para atenderlo. Por eso dice, oídme atentamente. Oídme atentamente. ¿En qué estamos insatisfechos? ¿En qué estamos insatisfechos? Eso es la pregunta, ¿no? Nada de esto puede llenar el vacío y las necesidades espirituales que son el origen de todo lo demás. El hombre busca en otra dirección y muchas veces se culpa a sí mismo y culpa a los demás de su insatisfacción, ¿no? Nos culpamos a nosotros mismos muchas veces de nuestras incapacidades, de nuestras decisiones. Y si no encontramos allí algo, lo encontramos en él, ¿no? Es el vecino, es mi cónyuge, es mi padre, es mi hijo, es el gobierno. Buscamos la culpa en el otro. Pero el Señor nos quiere llevar a algo totalmente distinto. Totalmente distinto. Esta es la realidad del hombre, esta es la realidad del hombre que no conoce a Dios, que no conoce a Dios. Por eso es que es la realidad de aquel que cava esas vasijas y están rotas, ¿no? Están rotas, no retienen lo que satisface, no retienen, dura un poco de tiempo. Uno lo ve en los niños también, nosotros también, muchas veces nos comportamos como ellos, ¿no? Ese juguete nuevo y dura un tiempo, ¿no? Hasta que ya vimos todos los jueguitos y después ya se torna aburrido, ¿no? Queremos otro que tenga un poco más. Es la insatisfacción porque el alma del ser humano está insatisfecha sin Dios. El alma de toda persona de este mundo sin Dios está plenamente insatisfecha. Y por más que busque en todos los deleites y en los placeres terrenales, llegará al fin de sus días insatisfecho. Se dará cuenta de un profundo vacío de su alma, de su corazón y de su vida. Y que todo lo que trabajó y vivió y realizó a lo largo de sus muchos años no le sirvieron para irse de este mundo satisfecho. No le sirvieron para irse de este mundo satisfecho. Y en este momento en donde el Señor se levanta y donde alza su voz, es precioso ver también de que Él no escoge a unos pocos, sino que habla a la multitud. El Señor no rechaza, no echa fuera a nadie. Nadie es rechazado. Nadie. Porque el Señor sabe que todos tenemos esta misma necesidad. Es la gracia maravillosa del Señor, que Él habla. Es el mensaje para este mundo. Es un mensaje de esperanza. Y lo primero que habla el Señor es ese sed para salvación. Sed
para salvación, que es lo que hay detrás, de todo lo que se ve como fruto, como consecuencia, es producto de la sed interior del alma, el vacío espiritual, porque solamente Dios puede llenar y satisfacer. Solamente el Señor puede satisfacer el vacío del alma. Por eso es lo que dice allí Mateo en el sermón 5, versículo 3, ¿equivoco? Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, los que son conscientes, los que son capaces de darse cuenta de su necesidad de Dios. Pobres en espíritu. No estamos hablando de algo meramente visual, sino algo de lo más profundo de nuestro corazón. Y qué precioso sería que en esta noche te des cuenta de que sos pobre de espíritu, que hay una necesidad de Dios en tu alma, en tu vida, porque es el comienzo, puede ser el comienzo para una vida nueva. Porque así como nos hablaba el domingo Martín, es necesario reconocimiento y es necesario arrepentimiento. Es necesario reconocer nuestra necesidad de Dios. Es necesario reconocer que nada nos satisface, de que hay un vacío. Es necesario, querido hermano, hermana, reconocer delante de Dios que hay algo que trae insatisfacción en nuestra vida y que modifica muchas veces nuestra conducta, modifica nuestras decisiones, modifica nuestro ánimo, nuestro deseo de servir, nuestro deseo de congregarnos, nuestro deseo de agradar a Dios. Porque hay algo allí en nuestro corazón que aún Dios no lo ha llenado. Hechos capítulo 2, fíjense lo precioso que dice aquí. Hechos capítulo 2, versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto, dice, aquellos que estaban allí, estos judíos, se compungieron de corazón, se entristecieron de corazón, fueron confrontados con esta verdad. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos frente a esta verdad? Frente a este gran hecho, que Cristo fue crucificado, pero es a quien Dios le ha hecho Señor y Salvador. Y Pedro les dijo, arrepentíos. Y Pedro les dijo, arrepentíos. Si hoy descubres en tu corazón que tienes sed, que hay una necesidad en tu corazón y no sabes, y hoy te das cuenta a través de la Escritura que es de Dios, no dejes pasar la oportunidad para reconocerlo y para arrepentirte. No dejes pasar la oportunidad, porque es Dios quien habla y se levanta en esta oportunidad y te habla a tu corazón, porque Él conoce, porque Él va hasta lo más profundo y sabe el vacío de tu corazón, la necesidad, tu insatisfacción, y te dice, yo soy el Cristo, el que puede saciar tu alma verdaderamente. Por eso dice, reconoce, arrepentíos en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Arrepentíos. Fíjense que acá no hablamos de religión. El Señor no se paró a hablar de una religión determinada. La religión no salva. Cristo es el que salva. A través de reconocer tu incapacidad y de arrepentirte de tus pecados. Sed para perdón. Sed para perdón. Y queridos hermanos y hermanas, por más obvio que parezca, necesitamos ir constantemente a la fuente y beber. Necesitamos ir constantemente a la fuente
y beber. Isaías 55:1. A todos los sedientos, dice el Señor, a todos los sedientos, a aquellos que reconocen. Quizás no queramos develar nuestra necesidad frente a las personas, pero ¿qué te impide revelársela al Señor? Tal vez podamos sentir vergüenza, ¿no?, de contársela a alguien, pero ¿qué te impide contársela al Señor? ¿Qué te impide ser uno o una de aquellos sedientos? ¿Qué te impide ser uno o una de aquellos sedientos y recibir esto que te dice el Señor? Venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Sin precio. Es gratis, dice otra versión. Porque lo que el Señor busca es un corazón que reconoce y se arrepiente. Un corazón que se derrama delante de Él. Un corazón que no le oculta nada. Isaías 58:11. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías, dice, saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de hierro, de riego, y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltarán. Qué precioso es esto que consuela y conforta nuestra alma, nuestro corazón. Pero qué importante es que podamos ser uno o una de aquellos sedientos, de aquellos que reconocen, de aquellos que no le ocultan al Señor, que tal vez hay una insatisfacción, que hay un vacío, que hay una angustia, y que podamos reconocer que solamente el Señor es aquel que puede satisfacer. Volvemos ahí a Mateo, a Juan. Dice, versículo 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Si alguno bebe, si alguno cree en el Señor, dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y aquí anoté, dice, el Espíritu Santo nos permite a los creyentes acceder permanentemente a la fuente que nunca se agota. Parece tan obvio, ¿no? Pareciera tan normal, pero muchas veces tenemos que reconocer que no es lo normal de nuestra vida. Acudir a la fuente y beber de ella, y estar satisfechos. Y esa satisfacción es lo que se difunde, es la que corre desde nuestro interior para bien de otros. Me encantó esta definición. Y esa satisfacción, ese provecho tuyo, querido hermano, hermana, cómo Cristo sacia, llena, satisface tu vida, es lo que corre, es lo que fluye y alcanza a otros. Mateo 5, también allí en el sermón, versículo 6. Si lo tenés en Palabra de Dios para Todo, ¿no lo tenés ahí? Estaba esa versión. No sé, ¿lo tenés Google para leerla? PDT. Afortunados los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán completamente satisfechos por Dios. Bien. Decía, no, capaz que no era la versión, dice los... ¿Es otra esa? Dice, inmensamente felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos se saciarán. Bien. No era esa, pero bueno. Gracias por el esfuerzo.
No, dice inmensamente afortunados. Decía los que buscan constantemente, ¿no? Hacer la voluntad de Dios. No vivir de los placeres de este mundo, ni de las cosas que solamente camuflan, porque ellos serán saciados. Hay un llamado profundo acá en nuestra vida, a no vivir y a no dejar que el mundo nos lleve a considerar que es más fácil enmascarar. Darle una pintadita de manito de gato, ¿no? Pero cuando detrás uno escarba un poco, la pared se está cayendo. No están las cosas solucionadas, no están las cosas arregladas. Hay insatisfacciones, hay vacío que aún Cristo no ha llenado. Es porque aún no has ido a la fuente, querido hermano o hermana, y no has bebido. No has bebido. Dice Isaías 64:5. Ya vamos terminando. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en sus caminos. Por eso busqué, me gustó esta parte. Dice, de los que se acordaban de ti en sus caminos. He aquí tú te enojaste porque pecamos, en los pecados hemos perseverado por largo tiempo, ¿podremos acaso ser salvos? Bueno, pero me gustaba en esta primera parte. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, es lo que quería aplicar para esto. De los que se acordaban de ti en sus caminos. Siendo el hambre y la sed los más agudos apetitos del hombre, el Señor describe a aquellos cuyos más profundos anhelos son hacer la voluntad de Dios y buscar sus bendiciones. Esta definición hay que encontrar. Dice, siendo el hambre y la sed los más agudos apetitos del hombre, el Señor describe a aquellos cuyos más profundos anhelos son ¿qué? Hacer la voluntad de Dios y buscar sus bendiciones. Qué precioso para aplicar a nuestra vida. Qué precioso para aplicar a nuestra vida. Y vamos a terminar leyendo el último versículo 39. Lo leemos aquí 37, 38 y 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ve a Cristo. El que cree en mí, dice el Señor, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, porque aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Porque dice la Escritura que todo aquel que en Él cree recibe inmediatamente el Espíritu Santo, que nos permite acceder a esta fuente inagotable que sacia la sed de nuestra alma. Y dice Efesios capítulo 3, y con esto terminamos, Gálatas, Efesios capítulo 3, dice el apóstol, versículo 14 en adelante, dice, por esta causa doblo mis rodillas, persevero en oración ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos,
El Señor nos invita a ir a Él. El Señor nos invita a ir a Él. No solamente a través de una lectura pasajera, no solamente a través a algún pequeño devocional mañanero, ¿no? Que muchas veces enmascara la profunda necesidad de nuestra alma, o el vacío profundo de nuestro corazón, o la insatisfacción que sigue estando en nuestra vida. El Señor dice: venid a mí. Si estáis cargados, si estáis afligidos, venid a mí si tenéis sed, y beban. Y beban. El primer llamado es para encontrarte con Jesucristo a través de su obra allí en la cruz. No, esto no puede ser eficaz en tu vida si no eres un hijo o una hija de Dios. Esto no puede ser una realidad en tu vida si primeramente no has reconocido tu incapacidad, tu necesidad de Dios. Y a través del reconocimiento y del arrepentimiento de tus pecados, has invitado a Cristo a ser tu Salvador. Porque Él fue a la cruz y pagó tu deuda, murió por tu vida porque te ama y quiere darte una vida eterna. No dejes pasar la oportunidad de encontrarte con Jesucristo y puedas así acceder a través del Espíritu Santo que Él pone en tu vida en el momento de creer, de tener esa capacidad de acceder constantemente a la fuente que nunca se agota, constantemente a esa fuente que sacia verdaderamente tu alma. Y cuando nuestra alma se encuentra saciada por el Señor, vemos con claridad que todo es vano y pasajero y es vanidad de este mundo. Cuando nuestra alma se encuentra verdaderamente satisfecha en Cristo, realmente toma relevancia lo que pertenece a los cielos. Cuando nuestra alma se encuentra satisfecha en Cristo, toma relevancia en nuestra vida y se manifiesta una vida transformada, que quiere vivir para Cristo, que quiere servirle, que quiere honrarle, que quiere despojarse de todo peso que le ata a este mundo y vivir para Cristo, porque entiende que Cristo le ha dado lo mejor. Entiende que Cristo le ha dado lo que sacia. No dejemos pasar la oportunidad de ir al encuentro de nuestro Señor. Esta invitación preciosa que Él nos hace de venir a Él y beber. Y beber. Terminamos orando, le invito a Gabriel, si puede venir a este lugar, y ya terminar con los anuncios. Que el Señor les bendiga.